¿Alguna vez te has sentido agotado, con sueño o sin energía para seguir estudiando o trabajando? Seguro en algún momento pensaste, una bebida energizante me ayudará a seguir. Vivimos con prisas, estrés y la necesidad constante de rendir más. Y justo ahí es donde entran en escena las bebidas energizantes, prometiendo concentración, resistencia y vitalidad casi instantánea. Pero lo que no te dicen en los anuncios, y tampoco puedes leer fácilmente en las latas, es que detrás de esa aparente solución se esconde un grave peligro para tu salud. Hoy te contaré lo que muchas marcas no quieren que sepas. Y al final, tendrás la libertad de decidir, pero con información real. Porque lo que parece una ayuda inocente puede convertirse en un hábito peligroso. Descubriremos qué hay realmente dentro de esas latas tan atractivas y cómo su consumo tan frecuente puede afectar tu cuerpo más de lo que imaginas. Son productos diseñados para estimular artificialmente el cuerpo y el cerebro. Las encontramos en todos lados: supermercados, tiendas, máquinas expendedoras. Están al alcance de cualquiera, incluso de menores de edad. Prometen mantenernos despiertos, concentrados y activos. Pero, ¿qué contienen realmente? Si alguna vez trataste de leer los ingredientes en la parte trasera de una lata, sabrás que es prácticamente imposible. La letra es tan diminuta que parece diseñada para no ser leída. ¿Por qué? Porque si supiéramos lo que estamos tomando, tal vez dejaríamos de consumirlo. Detrás de cada nombre difícil de pronunciar, se esconden sustancias que pueden alterar el sistema nervioso. Algunas de ellas incluso están relacionadas con problemas cardíacos o trastornos del sueño. Y lo más preocupante, muchas personas las consumen sin tener idea de sus efectos a largo plazo. Veamos algunos de esos ingredientes que casi nadie logra leer en la etiqueta. 1. Cafeína. La protagonista principal. Algunas latas contienen el equivalente a 2 o 3 tazas de café. Estimula el sistema nervioso, aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y puede causar insomnio, ansiedad y, en dosis altas, taquicardias o incluso arritmias. 2. Azúcar. Una sola lata puede contener entre 7 y 13 cucharaditas de azúcar. Esto dispara los niveles de glucosa y luego los derrumba, provocando un bajón de energía que te hace desear otra lata. También favorece la diabetes tipo 2, la obesidad y problemas dentales. 3. Taurina. Un aminoácido que, en combinación con la cafeína, puede alterar el funcionamiento del corazón. Aunque es legal, su efecto combinado en dosis altas no está bien estudiado. 4. Guaraná. Otro estimulante natural que refuerza el efecto de la cafeína, intensificando el riesgo de sobreestimulación. 5. Vitaminas del grupo B. Se presentan como saludables, pero en exceso pueden provocar efectos secundarios, especialmente en personas con enfermedades hepáticas. Todos estos ingredientes están ahí, pero casi escondidos, como si el fabricante no quisiera que los vieras. Y sin embargo, los consumimos como si fueran inofensivos, sin cuestionar sus efectos reales. Tal vez sea hora de mirar la etiqueta con otros ojos. Aunque parezcan inofensivas, estas bebidas pueden tener consecuencias graves: problemas cardiovasculares, taquicardias, hipertensión, palpitaciones, arritmias e incluso infartos en personas jóvenes. Trastornos neurológicos, ansiedad, temblores, insomnio, irritabilidad e incluso ataques de pánico. Deshidratación, especialmente cuando se consumen durante el ejercicio físico o con alcohol. Riesgo de adicción. Al combinar azúcar y cafeína, el cerebro se acostumbra al estímulo y cada vez se necesita más. Uno de los peores errores es mezclar bebidas energizantes con alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor y la cafeína, un estimulante. El resultado, el cuerpo se confunde. No sientes el nivel real de ebriedad, y eso te lleva a beber más, a tomar decisiones peligrosas y a correr un alto riesgo de intoxicación o accidentes. Estudios han demostrado que quienes mezclan alcohol con estas bebidas tienen más probabilidades de sufrir accidentes de tráfico, peleas y relaciones sexuales sin protección. La industria nos vende estas bebidas como si fueran la clave del éxito. Energía, deportes extremos, logros. Todo en un envase brillante y moderno. Pero esa imagen oculta la verdad. Lo que no muestran es el aumento en consultas médicas por arritmias, ataques de pánico y convulsiones. Lo que no dicen es que no son productos diseñados para el cuerpo humano a largo plazo. Y peor aún,
Sus etiquetas están impresas en letras tan pequeñas que violan el principio más básico de seguridad alimentaria: el derecho a saber qué estamos consumiendo. En varios países, adolescentes han muerto tras consumir varias latas en un corto período de tiempo. Otros han sido hospitalizados por sufrir colapsos durante competencias deportivas después de consumir estas bebidas. Incluso hay demandas legales en curso contra marcas por no advertir adecuadamente los riesgos en sus etiquetas. Visitas a urgencias en Estados Unidos. Entre 2007 y 2011. Las visitas al servicio de urgencias se duplicaron, pasando de 10.000 en 2007 a 20.000 en 2011. En 2011, aproximadamente 1 de cada 10 visitas, 11%, terminó en hospitalización. Para las visitas causadas solo por energizantes, 12% requirió hospitalización. Entre 2004 y 2014, el Center for Science in the Public Interest reportó 34 muertes vinculadas directamente al consumo de bebidas energizantes. En 2021, una joven de 28 años identificada como Workout Queen murió de un infarto después de consumir varias bebidas energizantes al día. En Australia, hubo denuncias por la muerte de una estudiante universitaria, Sarah Katz, 21 años, en 2022, tras tomar una bebida con alto contenido de cafeína descartada como energizante. Su familia presentó una demanda alegando falta de advertencias claras. Infórmate, lee, pregunta, cuestiona. Si no puedes leer lo que dice una lata, probablemente no deberías tomarla. Evita consumirlas con frecuencia. No necesitas una bebida artificial para rendir mejor. Busca alternativas saludables. Dormir bien, mantener una alimentación balanceada, hacer pausas activas, tomar agua o consumir frutas con azúcares naturales. Comparte esta información. Muchos adolescentes empiezan a consumir estas bebidas por presión social, moda o desconocimiento. Exige etiquetas legibles. Como consumidor, tienes derecho a saber exactamente lo que estás ingiriendo. No todas las amenazas vienen en forma de advertencia roja. Algunas vienen en una lata colorida, con un nombre atractivo y un mensaje que promete lo que no puede cumplir. Las bebidas energizantes no son energía. Son una trampa disfrazada de solución rápida. Y como toda trampa, termina costando más de lo que aparenta. Así que la próxima vez que tengas una en tus manos, pregúntate: ¿estoy tomando energía o estoy hipotecando mi salud? Si esta información te fue útil, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos, familiares y compañeros. Podrías estar ayudando a alguien que no sabe los peligros reales que esconden las bebidas energizantes. Infórmate antes de consumir y no te dejes llevar por la publicidad. Tu cuerpo es tu herramienta más valiosa. Cuídalo y escúchalo. Nos vemos en el próximo video.